Aleluya, gloria a Dios. Yo cambiaré mi forma de pensar, Mi actitud y mi forma de ser, para parecerme más a ti. Señor, rindo a ti mi nuevo corazón Y lo pongo a tu disposición. Instrumento tuyo quiero ser. He aquí tu siervo, úsame. nacido para dar tu plan perfecto cumpliré. Ministro tuyo quiero ser, servir será mi meta y amar mi proceder. Por eso yo cambiaré mi forma de pensar, mi actitud y mi forma de ser, para parecerme a ti. Que los problemas de la iglesia no me perturben y no me alejen de ti, sino que los uses para yo parecerme más a ti, Señor. Ministro tuyo quiero ser, servir será mi meta y amar mi proceder. Por eso yo cambiaré mi forma de pensar, mi actitud y mi forma de ser, porque quiero parecerme a ti, a ti, a ti. Jesús. No sé si ustedes han escuchado la frase, ando buscando la iglesia perfecta. Ese es el tema de esta noche y estoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, la iglesia perfecta. ¿Usted cree que haya personas que estén buscando la iglesia perfecta? En el año 1700, en el tabernáculo de oración de la ciudad de Londres, donde predicaba el hermano Carlos Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, se acercó una persona, un hermano entró a la iglesia, era una iglesia de 10,000 miembros en Londres, el tabernáculo de Londres. Y el príncipe de los predicadores lo recibió, el pastor, y el hombre le dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo ya me voy de esta iglesia. Yo voy a ir a buscar la iglesia perfecta porque aquí hay muchos problemas en esta iglesia. El pastor se paró frente a él, el pastor Carlos Spurgeon, y le dijo, está bien, vaya a buscar la iglesia perfecta y cuando la encuentre, sálgase de ella porque usted mismo la va a echar a perder. No es necesario explicarlo, hermanos, que no hay una iglesia perfecta en primer lugar y que a donde quiera que vaya la persona que busque una iglesia perfecta, si pertenece a ella, automáticamente la va a echar a perder. Porque los seres humanos estamos débiles, estamos, hermanos, incapacitados para ser santos y perfectos. No hay una iglesia perfecta. De hecho, yo lo he dicho muchas veces, la iglesia no es un museo de santos, sino es un hospital de pecadores. Aquí venimos, hermanos, a rehabilitarnos. Es un centro de rehabilitación, es un teletón para que podamos levantar a los discapacitados, para que podamos ayudar a los que están caídos, para poder sanar a esa gente rota emocionalmente y enferma físicamente también. Por eso la iglesia, hermanos, es vulnerable a los problemas, gloria a Dios, pero Dios, hermanos, Dios, siempre la providencia divina nos provee de algo
para que podamos resolverlo. Nos da sabiduría para resolverlo. Nos da poder para salir adelante. Nos da poder para resolver esos problemas con su palabra y con amor, sobre todo en la iglesia. Entre más crezca una iglesia, más problemas va a haber. Yo prefiero ser pastor de una iglesia que crece, donde haya muchos problemas, donde haya jóvenes problemáticos, donde haya una femenil problemática, donde haya varones problemáticos o niños ruidosos y todo, que predicar o ser pastor de una iglesia estancada, muerta, donde no haya crecimiento. No, yo prefiero esta iglesia donde haya problemas, porque donde hay problemas quiere decir que el diablo no está contento con la iglesia y quiere darle problemas y quiere destruir esa iglesia porque está ganando las almas para Cristo. Y eso es lo que quiero hoy hablarle a usted. ¿Usted cree, hermanos, que haya una iglesia perfecta? No la hay. Y para prueba, hermanos, me voy a la iglesia primitiva cuando empezó con la llenura del Espíritu Santo. Desde el capítulo 1 al 8 tengo ahí 8 capítulos, los he leído y los he releído y casi de memoria, para decirle a usted que los hermanos de la iglesia primitiva, hermanos, esperaron la venida del Espíritu Santo para poder comenzar la iglesia. No comenzaron ellos porque sabían que ellos se iban a equivocar, porque no iban a hacer la obra correctamente. Esperaron y tuvieron que esperar la promesa del Padre, que Jesús les dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y ellos oraron. En el 1:14 dice que estaban unánimes juntos. En el 2:1 dice que estaban unánimes en oración todos. Y luego, hermanos, vino el Espíritu Santo. Y luego más adelante dice que estaban amenazados para que no predicaran. Y ellos oraron y dijeron: Señor, mira sus amenazas y danos el poder para predicar con denuedo tu palabra. Y el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque así empezó la iglesia. Una iglesia poderosa, una iglesia llena del Espíritu Santo, pero que distaba mucho de ser perfecta, porque donde hay personas, donde hay gente, hay problemas. Yo así lo entendí desde que acepté ser pastor. Donde hay gente, hay problemas. Y hermanos, por eso hay mucha gente que prefiere no ser pastor. Tú les dices: estudie para el ministerio. No, yo no quiero. Yo prefiero ser liniero, o sea, manejar la alta tensión de la electricidad, que ser predicador. Yo prefiero ser arquitecto o ingeniero y trabajar con las máquinas que trabajar con hermanos. Yo prefiero inclusive trabajar con explosivos, dicen los mineros, que ser pastor, trabajar con los hermanos. No, yo no quiero batallar con los hermanos, porque no tienen el llamado, porque no tienen vocación para que Dios los use para bendición. Hermanos, Dios llamó a tanto profeta, Dios llamó a tanto siervo, apóstol, a tanto siervo de Dios, predicadores, evangelistas, maestros, para apacentar a la grey, a pesar de todos los problemas que iban a venir a la congregación. Les recuerdo que el miércoles pasado les dije que hubo un problemita. Y si ustedes recuerdan cuál fue, es que dice la palabra de Dios: hubo murmuración. Siempre cuando la iglesia está trabajando, el diablo mete su cola, vamos a decirlo así. Y dice que hubo murmuración. Todo iba bien, pero hubo murmuración. Y les dije cuál fue el problema: que las viudas eran desatendidas, las viudas griegas, y se quejaron y murmuraron contra las viudas judías, y aparte contra el ministerio de los apóstoles. Y entonces querían la atención, las descuidaron, no les dieron comida, no les dieron despensa, y los apóstoles llegaron a la resolución: hay que buscar de entre ustedes diáconos que se encarguen de ella, porque no es justo que nosotros, no es correcto que nosotros descuidemos el ministerio y las oraciones por servir las mesas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y esa fue la resolución. Y es bonito, los siervos de Dios estamos para la oración y para el ministerio de la palabra, la predicación. Y los demás, los diáconos, los líderes, los servidores, atender las cosas de la iglesia en el lugar que Dios los puso. Y doy gloria a Dios porque esta iglesia, así es Dios que nos llevó esa sabiduría y organizarla para que funcione como lo está haciendo, como el cuerpo de Cristo localmente aquí en Lomas de la Laguna. Bueno, les recordé eso porque ese es uno de los problemas que tuvo la iglesia. La iglesia no era perfecta, era llena de personas que estaban propensas a tener problemas, estaban propensas a pelear, estaban propensas a dividirse, estaban propensas a quejarse, a murmurar.
Pero una de las cosas que yo veo, hermanos, es que la iglesia primitiva, aquí tengo del 1 al 8 las hojas y bien grandes para leerlas, pero de memoria les voy a decir que la iglesia primitiva cuando nació, hermanos, del amor, del fruto del Espíritu Santo, que es el primer fruto, que es el amor. Y el amor produjo unidad entre ellos. Así que, hermanos, la primera cosa que quiero que vean es que a pesar de que la iglesia primitiva empezó, vamos a ver el primer punto. A pesar de que la iglesia empezó, la primera iglesia empezó bien y empezó con poder y empezó llena del Espíritu Santo y empezó con 3,000 que se bautizaron y empezó con 5,000 más que se convirtieron. Tras la predicación del apóstol en su primer sermón y en su segundo sermón, del apóstol Pedro estoy hablando. Ellos eran muchos y todos se bautizaban para ser salvos. Pero hermanos, pregunto yo, todos esos que ya se salvaron y se bautizaron, ¿ya eran santos? En ninguna manera, no eran perfectos. Usted puede leer ahí que hubo problemas porque había necesidad. Sobre todo había mucha gente pobre. Y entonces hicieron la decisión, guiados por el Espíritu Santo, y los apóstoles, siervos del Señor Jesucristo, decidieron tener un comunismo blanco. Es decir, que no hubieran necesitado, sino que todos iban a tener las cosas en común. Que nadie iba a decir esto es mío, sino es de todos. Por decirlo hoy a nuestros días, mi carro es tuyo, es de todos. Mi casa es tu casa. Si yo tengo un plato de comida es para ti. Pero ¿qué ha pasado después de 2000 años? Nos hemos alejado de este ejemplo. La iglesia primitiva, hermanos, no era perfecta, pero había necesidad, sí había, pero Dios solucionó. Y siempre que hay una eventualidad, una situación amenazante, una circunstancia adversa, siempre el Señor con su providencia provee la solución. Y miren, para esas necesidades de los pobres y de las viudas y de los necesitados, la generosidad de los hermanos. Dios usó la generosidad de los hermanos como Bernabé, que donaban terrenos y los traían, en lo que lo vendían, los traían a los pies de los apóstoles para que ellos se encargaran santamente, justamente, de repartirlos según la necesidad de mis hermanos, los pobres. Así que ese tremendo ejemplo, hermanos, ya si no impactaba a la comunidad, la iglesia impactó a Jerusalén. Se convirtieron muchos en el sermón de Pedro, pero entonces más se convertían cuando veían la hermandad, el amor fraternal entre los hermanos. Y entonces todos decían, mirad cómo se aman. Y les guardaban respeto y tenían temor de Dios. ¿Por qué? Porque les reconocían que habían andado con Jesús, a los apóstoles y a los siervos de Dios. Porque veían en ellos, hermanos, demasiado poder. Que no eran ellos los que estaban guiando la iglesia, sino que era el Espíritu Santo. Y ya después de muchos años como hoy, ya las iglesias sacaron al Espíritu Santo y se convirtieron en el hombre manipulando al hombre, que ahora es la iglesia católica. El Espíritu Santo, hermano, fue apagado, fue contristado y fue sacado. Y el hombre llegó a manipular al hombre haciendo política en la iglesia. Pero la solución siempre viene de Dios. Cuando Dios vio que había muchos pobres en Jerusalén y aún en Macedonia, en muchos lugares, Dios siempre, hermanos, los ayudaba enviando ofrenda, pero no las enviaba Dios del cielo. Dios usaba a los hermanos. En esta ocasión, hermanos, está escrito en el 4 que Bernabé hizo una donación, vendió una heredad y la trajo a los pies de los apóstoles. Y solucionó la necesidad de esta gente que necesitaba comer cada día. Ahora, hermanos, era tan bonito la coinonía o el compañerismo. La palabra coinonía significa compañerismo entre hermanos, amor fraternal, conviviendo, comunión. Que se reunían cada día. ¿A usted se le hace muy pesado reunirse el miércoles y domingo? Son 2 días a la semana. Aquellos se reunían todos los días. Por ejemplo, decían, bueno, mañana nos vamos a reunir en la casa del hermano Magdaleno o del hermano Luis García. Ahí nos vamos a reunir. Lleven comida porque ahí vamos a comer todo y ahí vamos a orar. Se va a predicar la palabra de Dios, va a haber testimonios. Alguno tiene un salmo o alguno tiene doctrina o revelación o interpretación, etcétera.
Hágalo todo para la gloria de Dios y con decencia. Y vamos a ir y nos reunimos ahí mañana. Y ahí van todos porque no había templos. No había templos. Ahí nos vemos en la casa de María. Allá nos vemos en la casa de Sara. Y nos vemos en la casa de fulano. Y allá se reunían todos. Un montón. Y otros en otras casas. Y otros en otras casas. Y entonces, hermanos, ¿saben qué hacían? Tenían espiritualmente alabanza y tenían la palabra. Y al último convivían y comían juntos. Como hermanos, como una familia. Eso hacía que los fuertes lazos del amor fraternal estuvieran tan fuertes que muy pocos hermanos se querían ir ya al mundo, o sea, de donde venían, sino que decían, yo de aquí soy. Y eso es lo que hace que muchos vengan a la iglesia cuando ven la hermandad. Dicen, no, ahí de verdad sí se aman, ahí de verdad sí se apoyan. ¿Usted qué piensa de esto, hermana Beatriz? Allí sí se aman, allí sí se apoyan. ¿Usted qué piensa de esto, hermano José? Allí sí empieza a ver las cosas diferentes. Sin embargo, cuando llegamos a la iglesia primitiva o a esta, nos damos cuenta que hay problemitas. Sí los hay. Y a veces nos quejamos, yo quisiera que no hubiera ni un problema. Es imposible, va a haber. Y lo que a veces decimos, no, que no haya, son los que va a usar Dios para que tú lo conozcas más y te parezcas más a Él. Dios va a usar los problemas para que te parezcas más a Jesús. Los problemas son los más sabios consejeros que Dios usa. Las pruebas que Dios usa para que tú crezcas en tu madurez en Cristo. Y ese es el proceso de la iglesia mientras estemos aquí en la tierra. Así va a ser porque estamos en un mundo caído y corrompido y somos carne. Y hay que tener mucho cuidado de nuestra salvación y no ser problema sino solución. Bueno, gloria a Dios. Dios nos está hablando ya en la primera parte. Hermanos, les hablé de que hubo murmuración. Les hablé que hubo una necesidad. Dios resolvió el problema de la necesidad. ¿Con qué? Con la generosidad de los hermanos. Vamos ahora a darle vuelta. Usted estoy en el capítulo 4 de Hechos, obviamente. En el 32 dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En común. Como nosotros en el Instituto Bíblico, cuando éramos estudiantes en 1980. Éramos 4 estudiantes, en un solo cuarto vivíamos. Era Jorge, Pedro, Mario y yo. 2 literas, uno arriba y otro abajo, y otro arriba y otro abajo. Y luego decidimos tener en común todas las cosas como ellos. Tu papel de baño es mi papel de baño, le dijimos a Jorge. Y él me dijo, está bien, tu jabón es mi jabón. Tu champú, tu pasta de dientes, es común todo. Menos, obviamente, el cepillo, ¿verdad? Cada quien su cepillo, pero pasta, jabón, todo. Y empezamos muy bien con todo el ánimo y todo. Hermanos, como al mes ya no había nada. No había papel, no había jabón, no había pasta. Y nadie poníamos. Pues no que todo en común, hombre. No, todos tenemos fallas. Le dijimos, no, pues si no pone él, yo ya no voy a poner. Y entonces hubo problema y ya. Cada quien para su santo, como decimos. Cada quien buscó sus propias cosas y se arruinó el plan de todo en común. Aquí dice, dije hermano, para mal ejemplo lo pongo. Aquí dice, todas las cosas las tenían en común. Y no era un cuarto donde vivían, era en la ciudad de Jerusalén. Era toda una colonia, era todas las colonias, era todos los lugares de todos los que habían creído en común. Eso, cuando hay comunidad, hermanos, nos habla de mucho amor, mucha entrega, no amor a las cosas, no hay materialismo. Yo te doy lo que tú necesites. Si tengo, te doy lo que necesites y comparto. Así que con gran poder y los apóstoles daban testimonio de la resurrección, verso 33, del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún ¿qué? Verso 34, ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Eso es generosidad, hermanos. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se partía cada uno según su necesidad. A cada uno según su necesidad. A ver, ¿tú qué necesitas? No tengo que comer, no tengo trabajo. Ahí te va. ¿Tú qué necesitas? Pues que yo necesito esto, no tengo ropa. De la ropa, te vamos a dar para que compres un cambio de ropa, zapatos o lo que sea. Y entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad la vendió y la trajo
y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y aquí viene la tercera cosa que está mal. Vamos a dar, hermanos, los cristianos, bueno, ahí ese es un problema. Ahorita lo vemos, mejor regreses. Déjenme decirles, hermanos, que el problema que viene es el embuste de Ananías y Zafira. Sí, hubo bendición, repartían sus bienes, vendían las heredades, los terrenos, las casas y compartían, tenían en común. Pero empezó a ver los problemas. Ananías, hermano, y Zafira prometieron vender una heredad. Y ahí en resumen dice que sí lo hicieron, pero sustrajeron. Y hubo un embuste o un engaño, una mentira de parte de Ananías, el hombre. Y Pedro, se presentaron de Pedro y trajeron el dinero. Y Pedro dijo, ¿vendiste en tanto el terreno o la heredad? Y él dijo, sí, en tanto. Era mentira. Mintió delante del apóstol Pedro y delante de Dios. Él había dicho, digamos, lo di en 40,000 pesos, pero aquí traigo 20,000. Y en realidad echó mentira, en realidad se quería quedar, le dolió mucho quizás lo que había prometido y quiso dar menos para quedarse con más, con algo. Entonces dice la palabra de Dios que este embuste le costó a él el confrontarlo con el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que Pedro le dijo, ¿por qué has tratado de mentir y de engañar al Espíritu Santo? ¿Por qué estás siendo un embustero, un mentiroso? Y en ese momento cuando lo confronta, y lo confronta bien, le dice, reteniéndolo a tú la heredad no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. O sea, tú mismo pues, decidiste darlo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y en ese instante cayó muerto. Paz. Ananías cayó muerto. Con eso damos a entender cómo se solucionaban los problemas de mentiras, de engaño y de embustes en la iglesia primitiva. Podemos trasladarnos hoy a nuestros días y decir, ¿qué equivale esto? Que si hay un hermano mentiroso, que hay un hermano que promete y no cumple, un hermano que trata de ser embustero, ¿Dios lo va a tratar así? ¿Dios lo va a hacer fulminado por un rayo o un paro cardíaco? Hermanos, con Dios no debemos mentirle ni jugar. Si nosotros prometemos fidelidad hay que ser fieles, si prometemos el diezmo hay que darlo, si prometemos servirle hay que servirle. Porque Dios no es juego de nadie. Y aquí estaba tan poderosa la presencia del Espíritu Santo que así se trataban las cosas. Y no debes juzgar ni juzgar a los apóstoles ni juzgar a Dios por lo que hizo. Y luego dirán, bueno, ¿y aquí dónde estaban los jóvenes? Pues no se menciona a los jóvenes. ¿Cómo no? Más adelante dice que llamaron a los jóvenes para que lo sacaran muerto, a Ananías. Llévenselo al panteón. ¿Ven ustedes ahí que andan los jóvenes? Por lo menos para sacar los muertos, ¿ya? Que cayeran. Los jóvenes tienen un ministerio. Están fuertes para trabajar, pero no quieren. Para sacar muertos. Esto significa que los jóvenes también son considerados en el ministerio de la iglesia. Dice más adelante que levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y 3 horas de viuda quedó la mujer porque llegó luego Ananías y lo mismo y ¡paz! Cayó muerta Ananías por cómplice con su esposo. Hermanos, cuando hay este embuste o este aparente engaño, Dios que conoce todas las causas y las razones y los corazones, descubre todo. No hay secreto que no haya de descubrirse. Y sí afecta en la iglesia, pero fíjense lo que pasó. Con razón dice la Biblia que toda la gente tenía temor por las cosas que estaban pasando en la iglesia. Y esto Dios lo quiso hacer, ¿sabe para qué? Para que la gente, los hermanos, se anduvieran con cuidado. Para que no se volviera a repetir. Imagínense que hubiera alguien que quisiera hacer lo mismo. Yo ya no lo voy a hacer, ya sé cómo me va a ir. Como Ananías y Zafira, se quedó el dicho para la posteridad. No, nos va a pasar como Ananías y Zafira. Cúmplele al Señor, dalo lo que prometiste y hazlo íntegro. Porque si no, Dios es fuego consumidor y te va a quemar. Y horrenda cosa es caer en manos de un vivo. Ten cuidado con Dios. Y hermanos, ese temor es el que había en la iglesia primitiva. Ahora sí, miren hermanos, viene en adelante y veo yo en el capítulo 8 y desde el principio, dice, y Saulo consentía en su muerte de Esteban
y en aquel día hubo gran persecución. Otro de los problemas que enfrentaba la gente cristiana del primer siglo era la gran persecución. Y aquí quiero ir diciéndoles qué significa esto. Era delito ser cristiano, nomás por ser cristiano lo mataban. A la hoguera, a la crucifixión, a las fieras, a cualquier forma de matar. La pena capital era cierta en el Imperio Romano para los cristianos. Y desde el principio se les persiguió, hermanos, solo que al principio fue solamente los judíos perseguían a los cristianos. Y después se unió el Imperio Romano a perseguirlos fieramente y celosamente y cruelmente, matando a los cristianos. Así que, hermanos, pero Dios, la solución, hermanos, para este problema de la persecución es: soporta todo. Si vas a ser mártir, vas a ser mártir. Y lo fue Esteban, el primer mártir, y de ahí más. Pero, hermanos, Dios usó la persecución. ¿Sabe para qué propósito? Para que hubiera calidad de cristianos. No solo cantidad, sino calidad. Porque, hermanos, o eras o no eras. Porque serlo constituía un delito grave que te llevaría a la pena capital, a la muerte. Ahora ya no hay esa pena capital. Pero si en este país fuera un delito ser cristiano, ¿cuántos estarían de acuerdo en morir por Cristo? Si fuera un delito ser cristiano, ¿seguirían siéndolo? Eso es lo que se enfrentaban los primeros cristianos. ¿Seré cristiano aunque me están tratando de matar? Aunque me vayan a agarrar y me vayan a justiciar y me van a llevar a la pena capital. Hermanos, como ustedes pueden ver y leer lo que acabamos de decir, la iglesia primitiva no fue perfecta. Ni lo fue la iglesia del segundo siglo, ni la iglesia medieval, ni la iglesia de la Reforma, ni la iglesia de la historia contemporánea, ni la iglesia moderna, ni la iglesia de hoy, del siglo XXI. No lo va a hacer. La iglesia no va a ser perfecta. Es perfectible, pero no es perfecta. Y díganoslo, pregúntenlo a nosotros los pastores, que nos enteramos de todo. De todos tus problemas, los pecados que hay, que necesitas aconsejamiento, que necesitas oración, las llamadas que nos hacen: ore por mí, hermano, estoy en apuros. Hombres cristianos que se metieron en problemas, hermanos, en la misma congregación. Ha habido problemas difíciles en mi ministerio. Hubo un problema especial que yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Y para todo hay solución en la Biblia, pero para este no hallaba. No hallaba. Llegó una pareja a la iglesia. Comenzaron a oír la palabra de Dios. Tenían 2 niños. Y prediqué la palabra de Dios como la predico. Y pasaron los 2 a recibir a Cristo como su Salvador. Y luego empezamos a decirles las pláticas prebautismales y empezamos a darles clases, doctrina, y decidieron bautizarse. Antes de bautizarse, ellos nos dijeron: ¿sabe qué, hermano? Nomás que hay un problema. Somos hermanos carnales. Y nos queremos bautizar, nos queremos salvar. Y tenían ya 2 hijos, eran hermanos, no sabían que eran hermanos, como la canción, no sabían que eran hermanos. Y se casaron. Más bien, no se casaron, estaban juntos nomás. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pastor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios que haga? Los bautizo, ¿y cómo van a vivir? En pecado. Los bautizos no se pueden casar, son hermanos, ni el civil ni la iglesia. Pero ya tienen hijos, ¿y qué van a hacer? Ni modo que se vayan a hacer solteros otra vez. No supe qué hacer en ese problema. ¿Qué hubieras hecho tú? Y pregúnteme qué hice con ellos. Gracias a Dios se fueron a Tijuana. Ya descansé. Ay, gracias, Señor, ya bendícelos. Yo no sé qué va a pasar. Hay problemas muy difíciles en el ministerio. Por eso hay mucha gente que no quiere ser pastor. Y luego cuando hay endemoniados, peor tantito.
Tengo que ir a las 3 de la mañana a liberar a una persona endemoniada, a dos muchachitas en la Mololoa. Y exactamente a las 3 de la mañana, venga, ya están. ¿Ya están qué? Pues vienen endemoniadas. ¿Tú qué harías? No, busque a otro, yo no. No, hay que ayunar, hay que orar, hay que prepararte para ir a enfrentar al diablo. Y lo dicen que ser pastor es fácil. Y lo dicen que no hacemos nada, que no trabajamos. Pobre gente que no conoce la Biblia, el ministerio, la iglesia. Pero nosotros, hermanos, perseveramos. ¿Sabe por qué? Aunque haya problemas, y ya sabemos que nuestra guerra es contra el diablo, y el diablo va a tratar de destruirnos y destruir la iglesia, pero también tenemos la espada del Espíritu, amén, y el espíritu de la espada, que es el Espíritu Santo, quien nos va a guiar para saber qué hacer en cada situación, dándonos sabiduría y amor a las almas. Amor a las almas. Es algo que pasó en la iglesia primitiva. Se amaban tanto que daban su vida el uno por el otro. Morían el uno por el otro, porque había unidad, había amor. La Biblia habla de que debe permanecer el amor fraternal entre nosotros y debe ser un cuerpo unido, pase lo que pase. Vas a matarlo a él, mátame a mí también. Vas a matar a esos dos, los 10 queremos morir. Y entonces, llorando, los niños podrían decir: no, pero yo no quiero morir. No se preocupe, hijo, hoy vamos a cenar en la casa del Padre al cielo. Dejaremos esta tierra de pecado. Y si alguien te iba a disparar o lanzar, hágalo, dispáreme. Me hará un favor, porque voy a ir al reino, a la casa de mi Padre. No tenga miedo a morir, si es en Cristo, porque los hermanos daban su vida, hermanos, por Cristo, porque eran cristianos y se gozaban al hacerlo. Morían, hermanos, agradecidos en la hoguera, dándole gracias a Dios y pidiéndole perdón por sus verdugos y bendiciendo a los que los estaban quemando. Por eso, por cada uno que moría, se hacían 10 cristianos al ver la fe heroica del mártir. Y eso es lo que necesitamos hoy, hermanos, aprender, que la unidad y el amor que la iglesia necesita es algo tan valioso que el diablo no puede derrotarlo. Eso es lo que hace que la iglesia permanezca. Es que la iglesia va a trascender porque está basado en la unidad y el amor del que Cristo oró en Juan 17, para que sean uno en amor, como tú, Padre, y yo somos uno. Por eso, hermanos, la iglesia tuvo éxito, porque lo hizo con todo y se entregó con todo y no le importó los problemas que vinieron. Usted y yo, quizá usted no sabe o no le definí qué es un problema, porque ya lo sabe. No lo sabe por definición, lo sabe por experiencia. ¿Cuántos han tenido problemas? Levante su mano los que han tenido problemas. Es una circunstancia que dificulta conseguir un fin. Es una dificultad, un obstáculo, un contratiempo, una complicación, una contrariedad, un inconveniente. Es un impedimento, una traba, un apuro, un aprieto, una preocupación, un disgusto. Dificultan conseguir el fin deseado. La iglesia quería conquistar el mundo conforme al deseo de Jesús. Y sin embargo, el diablo puso trabas, problemas, obstáculos para que no lo lograra. ¿Quién se equivocó? El diablo. Porque aunque quiso evitarlo, no lo pudo evitar. Y el evangelio llegó a toda criatura y va a llegar a todas las naciones, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y el diablo no va a poder detener la maquinaria poderosa de la iglesia, a pesar de todos los problemillas que anda dando. Usted no haga caso de eso. Usted siga adelante, usted sométase a la palabra de Dios, usted obedezca a sus pastores y líderes, porque nosotros sabemos muy bien la guerra que hay y usted puede llegar a la victoria si tan solo obedece su palabra, la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios tiene para ti hoy. No va a haber, óyelo muy bien, hermano Gonzalo, una iglesia perfecta no la vas a encontrar. Y cuando la encuentres, mejor vete de ella, porque la vas a echar a perder. Tú eres imperfecto, yo soy imperfecto, ella es imperfecto, todos somos imperfectos, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, los 6. Todos somos imperfectos. Y tú puedes ir a todas las 70 iglesias que hay en la ciudad de Tepic y todas son imperfectas, incluyendo al pastor de todas las iglesias.
Así tenga 50 años de cristiano. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo. Yo creo que tenemos que aprender algo, hermanos. Dios no se equivocó al llamarnos y ponernos en esta iglesia. Debemos plantarnos y nunca dejarlo, porque Él jamás nos dejará. Y si pusimos los ojos en Jesús, nunca nos va a fallar. Recuerda, cualquiera de nosotros y yo podemos fallarte, pero Jesús jamás lo hará. Y llegará el momento que Él venga por su iglesia gloriosa, y entonces estaremos yendo con Él a la eternidad, porque Cristo viene. Eso es una gran verdad. Y solo su iglesia gloriosa dice que Él murió en la cruz para presentársela, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Ese día seremos perfectos, santos, porque Él nos llenará de su justicia, de su amor, de su santidad, y volaremos con Él a las bodas del Cordero. Pero es necesario, hermanos, perseverar hasta el fin, ser fiel hasta la muerte y emblanquecer nuestro vestido, como dice Él. Le ha concedido Dios que su vestido sea emblanquecido de lino fino, limpio y blanco, puro, para las bodas del Cordero. Prepárate, iglesia, y procura no dar tantos problemas. Vamos a hacer solución. Involúcrate en la iglesia. Tú no le eches culpa a nadie. Tú vive para Cristo, y venga lo que venga, sé fiel hasta la muerte, porque es necesario que vengan. Estamos en un mundo caído donde hay trigo, hay cizaña, hay de todo. Pero en esta iglesia creo yo que hay puro trigo, no hay cizaña. O sea que si viene Cristo hoy, toda la iglesia se va con el Señor, a menos que alguien ande mal. Santifíquese, hermano, purifíquese, prepárese, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y estamos concluyendo, cerrando los ojos y pidiéndole al Señor que nos dé pureza, que purifique nuestro vestido como esposa, como iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, sin problemas graves, y que nos ayude a vencer la pereza, para leer la Biblia como nos han enseñado en la escuela dominical, para orar como nos han enseñado en el culto. Padre, aquí está tu congregación, que a pesar de todas sus fallas, los problemas que hay, todavía te ama, Señor. Y aun cuando te hemos dado razones de más por nuestras faltas, pecados, tú no dejas de amarnos y nos das una y otra oportunidad. Aunque te fallé 1, 2 y 3 veces, tú nos perdonaste 1, 2 y 3 veces, y todas las veces. Y todavía, Señor, estás aquí con nosotros. Sentimos tu presencia y tu palabra todavía se predica como es. Por eso, Señor, soluciona todos esos obstáculos, quítalos, como se los quitaste a tu iglesia primitiva, para que avanzara y convirtiera todo el imperio romano para ti, a toda Europa, Asia y África. Permítenos ser nosotros también esa iglesia gloriosa que tú viniste a edificar, por la cual viniste a morir. Permítenos ser el fruto de tu aflicción, que estés contento con nosotros, Señor, que estés satisfecho con nosotros y digas: oh, qué iglesia tan gloriosa como Filadelfia, la iglesia amada. Y no digas como a Sardis: Señor, tienes el nombre de que vives, pero estás muerta. Permítenos, Señor, ser una iglesia aprobada por ti. Y si no lo somos, ayúdanos a echarle ganas, a empezar a obedecer tu palabra. Yo soy tu siervo, Señor, y quiero que me ayudes. Dame sabiduría para saber resolver los conflictos que haya dentro de toda tu iglesia. Aquí estamos, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo gobierne nuestros corazones, y que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro Señor, efectivamente, quien gobierne nuestros días, nuestras vidas, nuestras familias, nuestro tiempo, nuestras decisiones. Y que todo aquel que llegue para hacerse cristiano a esta iglesia sea un cristiano de calidad, que tú lo hayas traído. Porque si tú lo traes,
no se irá por causa de la iglesia y los problemas. Salva, Señor, a Tepic para Cristo, y sea una bendición tu iglesia como luz en esta colonia. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Te amamos. Te amamos y meditamos y reflexionamos en lo que tú nos dices. Y nos miramos en ese espejo de la iglesia primitiva. Hubo obstáculos, pero hubo soluciones. Gracias. En nombre de Jesús, amén.